Hola, buenas compañeros, bienvenidos al que va a ser el segundo podcast and roll del Estado.net. Un podcast que tras el primer episodio piloto, en el que estamos un poquito en pruebas y no sabemos dónde íbamos a tirar, lo vamos a hacer un poquito diferente. Hemos cogido el feedback que nos diste y vamos a hacerlo un poquito menos aburrido y un poquito más dinámico. Yo principalmente, el presentador, Álvaro Ortiz, un saludo, lo haré menos aburrido. Mi voz la última vez sé que no era más correcta, pero intentaré hacerlo ahora, si no rozándolo lo informal, si por lo menos menos serio. Y como siempre, dar el paso principal a David de la web, creador, administrador, Jesucristo Superstar, el señor Gonzalo Sánchez, mi mano derecha. Muy buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes, Álvaro. ¿Vienes hoy a tope de pago? ¿Has tomado tu ración de azúcar del domingo hoy para estar más a tope o cómo vienes? Sí, he tomado huesos de santo y buñuelos y rellenos de chocolate, así que imagínate. Hombre, estamos en la época, te veo un poste demasiado católico, pero bueno, todo sea por el azúcar, ¿no, Gonzalo? Nadie es perfecto, Vic. Álvaro. Ay, vamos a dejarlo ahí, tú menos que nadie. En fin, sí. A diferencia del último podcast, como dijimos, en cada uno iremos viendo las noticias de la semana a destacar en cuanto las vamos publicando. En este caso, vamos a contar con dos colaboradores diferentes al del último podcast. Empezamos con nuestra redactora, una de las que fue directoras en verano y de uno de nuestros puntales más importantes hoy en día, la señorita Marta Corbal. Muy buenas tardes, Marta. Muy buenas tardes, encantada de estar. ¿Nerviosa por ser el primero o cómo estás? A ver, cuéntame. Estoy bien. Te veo un poco nerviosa, no te preocupes, que aquí somos todos unos mantas, seguramente tú destaques, así que tranquila. Vale. Y como tercera voz en el podcast de hoy, tenemos a Alberto Sánchez, colaborador del Estado.net, gran articulista nuestro y que va a hablar hoy especialmente de inmigración extrema derecha. Muy buenas, Alberto. Muy buenas, un placer estar aquí. ¿Qué esperas hoy? ¿Tienes ganas de hablar? ¿Qué me vas a comentarnos? A ver. Bueno, pues estoy esperando a ver qué me queréis decir y bueno, intentar resolver un poco las dudas que puedan surgir y a lo mejor desmontar algún mito que pueda ocurrir sobre la inmigración y refugiados. Perfecto, entonces, pues amigos, como digo, gracias por estar aquí en este segundo podcast and roll del Estado.net. Y después de un momento musicales, comenzamos. Y bien, compañeros, como va a ser habitual y costumbre cada semana, después de las presentaciones, nuestro primer bloque será comentar un poquito por encima las noticias más destacadas que hemos publicado durante la semana en el Estado.net. Noticias de más actualidad, noticias sobre todo a título de opinión, y otro tipo de contenido más trabajado y elaborado que creemos que puede interesar más y que vosotros os habéis respondido, tanto a visitas en la web como visitas en Twitter, que más os ha gustado, así que vamos a pasar a resumirlas, no de una forma tan densa, como yo, Gonzalo, como el podcast anterior, sino esta vez, haciendo gracias a mis recomendaciones, vamos a contar con la gran Marta Corbal, redactora de nuestra página web, que va a ayudar a nuestro gran Gonzalo, director, a decir noticias de una forma más elaborada. Así que os dejo a vosotros dos que os apañéis y vamos con las noticias de la semana. Gracias, Álvaro. Hemos tratado la actualidad de Ecuador de una manera más intensa esta semana porque se han producido varios hechos importantes. Por un lado, Diana Falcón se declaró inocente en la Asamblea Nacional, convirtiendo en cenizas el caso Balda, y Lenín Moreno, el presidente, provocó la ruptura de las relaciones con Venezuela al inflar las cifras de los emigrados. Por otra parte, yo he redactado mi noticia cultural, como tenemos todas las semanas, que trata sobre el pensador y filósofo José Ortega y Gasset, que los españoles lo conoceréis más y la gente latinoamericana supongo que un poco menos, pero que es el filósofo por excelencia en España. Ahora sí, las ideas de este filósofo son un poco antidemocráticas, un poco muy diferentes a lo que la imagen que se suele tener de él. Y este artículo trata de desmitificar el concepto de hiperdemocracia, de masa, de ciertas falacias de las que el filósofo se valió para escribir sus ensayos. Yo, antes de hablar de la siguiente noticia, quería comentar una cosa que ha dicho Marta, y es que es nuestra responsable de cultura y está sacando unos artículos realmente buenos. Animo a todo el mundo a leerlos, porque se lo van a pasar muy bien. Hemos tratado también el tema de la memoria histórica. Nuestro colaborador Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, escribió un artículo hablando del peligro que supondría llevar los restos del dictador Franco a la Almudena,
porque convertiría el centro de Madrid en un lugar de peregrinación del fascismo. Sobre este tema también hemos alcanzado a hablar sobre el ridículo que supone que la televisión pública pida perdón a un partido cuyas coordenadas políticas lo sitúan fuera de la democracia. En este caso, estoy hablando de cagarse en Falange, y escribió un buen texto muy crítico sobre ello nuestro colaborador Daniel Díaz. Nuestra siguiente noticia es la que escribió nuestra querida colaboradora Luz Jurado y habla sobre Ana Carrasco, la que se convirtió ahora en campeona de motociclismo en Super Sport 300 y que es una chica que tiene 21 años, que estudia Derecho y que nada, que ha dado una lección a todos aquellos machistas o a toda esta gente que dice que la mujer no sirve para conducir o para el mundo del motor, y realmente es una mujer que ha demostrado ser valiente y perspicaz y, lo más importante, muy tenaz para lograr su objetivo de convertirse en una gran campeona, derribando prejuicios machistas. Y está muy bien, es un artículo muy bien escrito y escrito por una persona que sabe mucho, como es Nu, que trabaja en el sector automovilístico. Yo también quería decir una cosa sobre eso, y es que me gusta muchísimo la camiseta que llevaba Ana Carrasco de Ride Like a Girl, de Conduce como una chica, que eso entronca mucho en el machismo que se suele decir que las mujeres conducen mal. Pues ahí tenemos la prueba de que no es así, porque ella venció, creo que eran todos hombres menos ella y otra chica, y ella quedó, pues eso, la campeona. Así que conducir como una chica ahora creo que tiene un significado totalmente contrario gracias a Ana Carrasco. Javier Jodar, otro colaborador nuestro, ha escrito un análisis del bono social eléctrico aprobado por el gobierno y ha sido bastante crítico con esta iniciativa porque, como ha dicho en su noticia, la cantidad de vatios con descuento no dan ni siquiera en el mejor de los casos para más de 3 horas al día de un solo aparato de calefacción. Además, las familias numerosas lo recibirán sin tener en cuenta la cantidad de sus ingresos, por lo que las familias más acomodadas obtendrán este beneficio sin necesitarlo, dejando fuera a otros núcleos familiares que se pelarán de frío este invierno. En la siguiente noticia, nuestro colaborador Andreu realizó una entrevista a Rusmel Sotillo, diputado de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, para conocer la realidad fuera del silencio mediático de la nueva criptomoneda Petro. Sotillo comentó que el petro es la mejor herramienta para superar el rentismo petrolero que lastra la economía de Venezuela, porque supone un impulso a la actividad industrial del país suramericano y no tiene el peligro de sufrir sabotajes como pasó con el Bolívar Fuerte o con otras devaluaciones venidas de fuera, víctima del dólar paralelo, sino que les dará su propia libertad económica. Y bien, pero seguido, compañeros, las noticias más destacadas de esta semana han sido resumidas por estos dos compañeros. Así que tras este pequeño inciso en la actualidad semanal, vamos a pasar con nuestro primer bloque, que consistirá en una conversación entre nuestro director Gonzalo Sánchez y nuestro colaborador de hoy, Alberto, también Sánchez. Así que vamos con ello. Bien, como prometido es deuda, vamos a empezar ahora un bloque, será la sección que va a liderar nuestro director Gonzalo Sánchez, en el que va, más que entrevistar, una conversación con nuestro colaborador Alberto Sánchez, tocayo suyo de apellido, en el que vamos a hablar sobre la inmigración en España y el nuevo auge y tan peligroso de la extrema derecha. Así que ya os dejaré de oírme, sé que soy un pesado y vamos a pasar con lo que realmente interesa. Dejo en tus manos, Gonzalo, deleítanos. Gracias, Álvaro. Yo quería aprovechar que está aquí Alberto, que sabe bastante sobre el tema, y quería preguntarle qué opina sobre el auge de la extrema derecha que está poniendo el foco del problema en la inmigración. Bueno, pues es que, a ver, la extrema derecha realmente lo que necesita siempre va a ser un enemigo. Apela siempre a los sentimientos nacionalistas, apela a... Necesitamos algo que nos viene a destruir. En este caso es la inmigración que viene a destruir nuestra cultura. Lo estamos viendo en España con partidos que hacen llamar patriotas, estamos viendo cuestiones también en Alemania con la AfD, lo estamos viendo con Trump en Estados Unidos. Necesitas un enemigo en el cual mostrar que es el que viene a destruir tus raíces y tu identidad. Entonces, es lo que se espera de ese tipo de personas o grupos que están en esas coordenadas políticas y necesitan ese tipo de mensaje. Básicamente es, llevado al tema político, es una guerra de distracción. Distraes a la gente de los problemas reales diciéndole tú estás en paro porque vienen a quitar el trabajo de fuera, básicamente.
¿Y tú crees, Alberto, que uno de los problemas que tiene España actualmente es la inmigración o no concuerdas con eso? No, básicamente España no tiene este mensaje alarmista de hay millones de inmigrantes esperando. A ver, esto es muy sencillo. Para mantener a nivel económico, para mantener el sistema de pensiones en 2050, el Fondo Monetario Internacional, que no son precisamente peligrosos comunistas bolivarianos, nos han dicho que España necesita 5 millones de inmigrantes. 5 millones de inmigrantes que colaboren económicamente, o sea, regularizados. El problema Sí, realmente lo tenemos con no admitirlos. Los tenemos con no admitir porque no vamos a llegar a unas cuotas de nivel en el sistema de pensiones. Evidentemente, luego también entramos en temas éticos de es normal que se alarguen tanto unas peticiones de asilo que acaben siendo pues lo que es el llamado 6 más 6 más 6 en el tema de refugio, que al final acabas con personas desprotegidas. Bueno, es un tema ya a nivel ético, pero a nivel económico necesitamos gente que aporte, básicamente porque la pirámide poblacional en España acaba decayendo. No somos un país que está tendiendo a envejecer. No hay renovación por abajo. Necesitamos gente que aporte. es verdad. Quería hacerte otra pregunta porque ahora mismo está muy de actualidad Julián Guita, porque ha expresado que no podemos seguir recibiendo más inmigrantes y que es necesario atajar el problema en los países de origen. ¿Tú qué opinas de esa visión? ¿Concuerdas? A ver, aquí tengo un poco como podría decir, el corazón dividido. Julián Guita le respeto mucho, pero yo creo que ahí deberíamos saber en qué contexto lo ha dicho, porque si bien es cierto que es necesario que los países de origen podamos actuar, sobre todo de Occidente, pero no en el sistema, en esta cuestión paternalista de vamos a ayudar a estos pobres que no saben. No, si Occidente deja de meter las manos en ciertos sitios, es muy posible que esa riqueza que tengan esos países revierta en su propia población, sí es posible que acabe ese flujo de migrantes hacia lo que es Europa, Estados Unidos. Yo considero que Occidente tiene que dejar de meter las manos en ciertas cosas, no podemos estar viviendo a costa de, pues, por ejemplo, en la cuestión del Congo. El Congo es un país súper rico en riqueza natural y la mayoría la explotan empresas extranjeras. Entonces, eso no revierte al final en la población, que al final se ve abocada a tener que salir del país. Si hablamos de ese tipo de visión, perfectamente, estoy de acuerdo con el señor Anguita. Si hablamos de ir allí a enseñarles a hacer cosas porque ellos no saben esa visión paternalista, no, lo siento, la gente que vive en los países de origen saben cómo vivir, lo que pasa que es muy posible que no tengan los medios para hacerlo. Claro, Entonces, tengo esa cuestión, hay que verle el matiz. por lo que yo he leído de Julián Guita está más en lo primero que has dicho, Sí. en no robar los recursos naturales, Pero más que... Sí, pasa que al tema de recibir inmigrantes, la cuestión es en qué mundo estamos viviendo actualmente. O sea, estamos viviendo en un mundo globalizado en el que si a una persona de principios del siglo XX tú le llegas a decir, no, es que yo en cosa de 10, 12 horas me puedo poner en la otra punta del mundo, pues yo actualmente considero que el tema de las fronteras es algo bastante más difuso de lo que era anteriormente. Entonces claro, vivimos en un mundo totalmente globalizado. claro. También te quería preguntar, al hilo de lo que has estado diciendo antes, que los inmigrantes pueden ayudar muchísimo a las pensiones en el futuro. Y también quería preguntarte qué otras cosas aportan los inmigrantes que se encuentran en España al conjunto de la sociedad. Pues mira, justo hay un artículo hace poco que se publicó en en el diario El País que mostraba, se hacía eco de un estudio francés con más de 30 años de datos, en el cual se especificaba que los inmigrantes y refugiados, en aquel momento no había una tasa de refugiados tan grande, devuelven el dinero desde el minuto uno. La persona que está recibiendo una ayuda pública por cualquier circunstancia devuelve desde el minuto uno. O sea, eso nos tiene que Sí, quedar claro. Tasas muy pequeñas al principio, pero bien es cierto que estas personas, pues, cuando llegan, tienen la fea costumbre de comer 3 veces al día y de ir por la calle vestidos y tienen que pagar impuestos indirectos. claro, ¿Cuáles? Financiamos sanidad, o sea, financiamos educación y demás. Entonces, hablar de que estas personas no colaboran
con la riqueza del país es una falacia de principio, de primer término. Luego también tenemos ya, bueno, si hablamos de temas culturales y demás, la base de la cultura siempre ha sido el intercambio cultural entre todos. O sea, yo creo que si ya te acercas a conocer a un extranjero, a un migrante, vas a salir enriquecido a nivel cultural y a nivel, digámoslo, emocional. O sea, pero lo que si ya nos centramos solamente en temas económicos, desde el primer momento se está devolviendo el dinero. Tasas muy pequeñas en los primeros años, luego ya llegamos a tasas bastante altas a partir de los 5 años, pero claro, todos estos datos hay que saberlos, hay que contextualizarlos y decirles a la gente, oiga, esta persona no viene aquí a robar el dinero público, ni nada por el estilo, esta persona viene aquí porque se tiene que buscar la vida y mire, está pagando también la sanidad de su hijo que está yendo al hospital actualmente. Eso hay que comentarlo. Un comentario muy interesante, desde luego. Te voy a hacer una pregunta ahora un poco más directa. ¿Crees que hay racismo institucional, Alberto? Sí, o sea, desde el momento en el cual tenemos una ley de extranjería totalmente racista y que pone vetos, o sea, pone vetos en el sentido de que es muy complicado conseguir una regularización con esta ley de extranjería que tenemos. Sin ir más lejos, vamos a hablar o sea, te voy a hablar del tema de los manteros, que se puso tan de moda este verano. La cuestión es que una persona que, por ejemplo, que quiere emigrar, quiere venir a España por cualquier circunstancia, pues, no sé, desde que tiene amigos que han venido para acá o yo qué sé, que le gusta algún equipo de fútbol, quiere venir a España, esa persona de Senegal va al consulado, a la embajada y hay una política de puertas cerradas. Tú para venir aquí tienes que tener un contrato en vigor. Los últimos contratos, quiero recordar que se hicieron en vigor en destino, perdón. Un contrato en destino. Creo que los últimos que se hicieron en España los hizo estoy hablando de memoria, creo que el Ayuntamiento de Gallardón para la construcción de la M30. Gente que venía de Mali. Cuando acabaron su contrato se fueron. Estamos hablando de que tienen que venir con un contrato. Si tienes una política de puertas cerradas no vas a tener ese contrato. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tienes que venir y por desgracia, y esto lo quiero remarcar, por desgracia, hay gente sin escrúpulos que se aprovecha de esa desesperación. Entonces ahí tenemos a las tan odiadas mafias que se aprovechan del sufrimiento ajeno. Entonces, esto es lo que nos está provocando. No quiero decir que la culpa la tenga las embajadas y demás. La culpa la tiene realmente la persona sin escrúpulos. Pero eso es lo que está ocurriendo. Y la ley de extranjería aquí en España lo que te está haciendo es que necesitas estar 3 años, un mínimo de 3 años, sin ninguna falta, ningún delito, y para poder regularizarte. Esto puede parecer de principio muy normal, decir, bueno, una persona que venga aquí, que no venga a robar a nadie, a asesinar a nadie, evidentemente, yo ahí eso lo comparto, pero estamos hablando que, por ejemplo, la venta en la manta que le dará 20 euros, 30 euros, lo que le dará para subsistir malamente, eso ya está considerado delito. Eso es un delito. Entonces, una persona que cojan en la calle, le detienen, hay un antecedente penal, esa persona ya no puede regularizar su situación en España y ocurren cosas como el caso de Mamen Valle, que fue el mantero que falleció en Lavapiés, 14 años regularizar en España. Esas cuestiones a nivel institucional sí las considero racistas porque no dan solución al problema que puede ser la inmigración y la regularización. Claro. Está Pedro Sánchez en el gobierno ya desde hace creo que 4 meses y medio, más o menos. ¿Crees que ha tenido un impacto en la vida de los inmigrantes la llegada a Moncloa de Pedro Sánchez? A ver, en principio sí, ha tenido impacto en el sentido de la recuperación de la sanidad universal. Sí. Ha sido una cosa que el PP destruyó y que bueno, la hemos recuperado, se ha recuperado para el bien de todos. Porque esto hay que recordar a la gente y que esto es para bien de todos. O sea, una persona que pueda venir y pueda desarrollar una enfermedad, cualquier enfermedad, una gripe, que pueda cogerla aquí sin ningún problema y que no esté tratada porque no tenga derecho a sanidad, puede extenderla a varias personas y eso al final genera un gasto. Genera más gasto en la sanidad pública. Luego ya los pasos que ha ido dando la política migratoria a cargo del Ministerio de Interior,
Bueno, pues vimos el tema del Aquarius, que sinceramente a mí me pareció un gesto bastante bueno. Demostró que había dos Europas, una que corre al ritmo que le marca Salvini y Orbán y otra que corre a otro ritmo que parecía, pero luego se desmarcan después con todo el tema de las devoluciones en diferido, apelando a un acuerdo entre España y Marruecos del 92 y demás. Entonces ahí yo creo que el gobierno actual patinó en ese sentido. Yo espero que den pasos en el buen sentido, porque no es que dependa una cosa del presupuesto ni nada, es que dependen vidas y depende el bienestar y la dignidad de mucha gente. Claro. ¿Y esperarías o tienes esperanzas en que el gobierno del PSOE cierre los centros de internamiento de extranjeros? La esperanza, como suele decir, lo último que se pierde. Ojalá acabasen cerrados y porque al final son agujeros negros del Estado de Derecho, no directamente estás internando a gente en cárceles sin haber cometido un delito, porque yo bajo mi convicción migrar no es delito, evidentemente. Claro. Y estás metiéndolos en cárceles, auténticamente, o sea, en agujeros totalmente opacos y realmente ojalá se cerrasen. Se ha dado un primer paso que yo creo que ha sido cerrar el CIE. Vuelvo a hablar de memoria, creo que es en Fuerteventura, Fuerteventura creo que es. Se cerró, se ha dado con mucho bombo, pero realmente ese CIE ha estado vacío todo desde que se inauguró. Entonces, yo creo que ha sido un paso en falso. Decir, mira lo que hago, cierro un CIE, pero oiga, es que este CIE nunca ha estado operativo. Claro. Entonces, ojalá se cerrasen, pero no hay visos ni intención, yo creo, de momento. Ojalá dentro de un tiempo se pueda hacer y seré el primero en aplaudirlo, evidentemente. Me uniría a ese aplauso. Para acabar, me gustaría preguntarte por qué no moviliza la sociedad las muertes en el Mediterráneo. Bueno, ahí te querría puntualizar. Yo creo que la sociedad, cuando se muestran las muertes en el Mediterráneo, sí se moviliza. Yo quiero recordar hace un par de años una cuestión, no sé si recordaréis, un barco que fletaron para entorpecer el rescate de migrantes. Ese barco lo fletaron unas organizaciones neofascistas que están alrededor de toda Europa, de Generación Identitaria. Y lo que hicieron fue recaudar a través de un crowdfunding y demás. Entonces, ese barco tendría que arribar a Catania. Hubo una movilización a nivel internacional y, por ejemplo, la gente del pueblo en Catania salió al mar directamente con lo que tenía. De hecho, hay una foto que es bastante simbólica, bastante simpática, en que hay gente que va con piraguas, con patinetes de estos que alquilas en la playa, y cerraron el puerto al grito de, vamos, prácticamente yo creo que en italiano estaban diciendo el no pasarán para evitar que ese barco arribase allí. La cuestión de por qué ahora mismo la gente no se moviliza más, directamente ya no hay un foco mediático en esas muertes. Ahora mismo se han puesto muchas trabas a las ONGs de rescate. Recordemos el caso de Open Arms. Open Arms estuvo escoltada o secuestrada, llamémoslo de alguna forma. Oscar Camps dijo que es un secuestro en el cual se utilizó fuego real contra el barco para decirles que ellos a Libia por parte de la Guardia Costera Libia. Se han puesto muchas trabas desde Roma, se han puesto muchas trabas desde Malta para evitar las cuestiones. Se han quitado pabellones, como el caso de Panamá ha quitado pabellón ahora a una ONG para evitar que opere, porque decía que había cuestiones administrativas. Vamos, actualmente se está quitando el foco, sobre todo de la ruta por Italia y Grecia, que es la que más peligro tiene, más que nada por la distancia. La distancia hasta Puerto es más complicada. Ahora mismo, por ejemplo, no creo que recordar que no hay ninguna ONG trabajando allí. ¿Por qué recalco más el tema de la ONG? Porque la ONG al final son los ojos que la gente y la sociedad civil tiene allí. Claro. Si realmente no se sabe cuánta gente ha partido de las playas de Libia, no sabes cuánta gente tiene que llegar, cuánta gente han rescatado. Si, por ejemplo, salen 1000 personas y llegan 100, para ti han llegado 100, realmente no sabes que por el camino se han perdido 900 personas. Y ahora mismo
mucha gente sí es consciente, y parafraseando a una persona que admiro mucho, el Mediterráneo con lo que está siendo, con la tumba que está siendo, el Mediterráneo ahora mismo sangra en sus costas, que realmente viene a ser eso. Es una gran tumba en la que no somos conscientes de que se han perdido miles de vidas por huir de conflictos que en muchas ocasiones hemos tenido algo que ver Occidente. Y ahora pues tenemos el tema del estrecho. El estrecho es un flujo relativamente constante en el cual intervienen esas mafias que se aprovechan, como he comentado antes, de la desesperación de cierta gente. Entonces no se moviliza la gente porque yo creo que te presentan a la gente que viene pues como delincuentes y demás, lo que te quieren vender, entroncando con la primera pregunta. Te vienen a robar, te vienen a quitar la identidad. Es que España, ya si nos ponemos en algunos partidos en Europa con el famoso, el plan Calergi, a qué, no sé qué. Entonces, todas esas cuestiones hacen que se vea con otros ojos. El foco mediático se quita porque ya no hay ojos que vigilen. Entonces no sabemos exactamente, no se mira lo que hay, entonces la gente no se moviliza, pero ahí sí también te quería decir que hay un tejido asociativo dentro de lo que es España, sobre todo Madrid, Barcelona y Valencia, mucha gente que sí que está movilizada, pero realmente es una cuestión que por cualquier circunstancia en los medios de masas no sale. No quiero Claro. llamarme conspiranoico, pero no sale. Sí, eso es verdad, se ha silenciado muchísimo. Un análisis muy interesante, Alberto, me ha encantado. Muchísimas gracias. Muy bien, chicos, si me permitís, hacer para terminar una pregunta enfocada a Alberto, que podéis contestar los dos si os place. Alberto, después de oír tus análisis y tus palabras, me queda una duda. ¿Tú crees que la sociedad está evolucionando hacia un acomodamiento y se está normalizando esta situación de ascenso de la de derecha y que puede que en unos meses, quién sabe si años, se va a sentar yendo a más? ¿O que hay suficiente movilización y revolución desde la parte de la izquierda como para que esto se quede como una anécdota y realmente se corte este ascenso? Yo creo que por desgracia la derecha va a ir tomando posiciones, porque básicamente aprovechan el discurso en la exaltación del nacionalismo. Esto, la derecha y el fascismo, ya hemos visto que esto no es nuevo, o sea, ocurrió en los 30 y la exaltación del nacionalismo para aprovechar sus cuestiones. Lo que pasa es que ahora mismo, en un más globalizado, más comunicaciones, tiende a ascender. Esto llega más rápido, más gente. Y el problema es que esto debería atajarse por la izquierda, evidentemente, pero la izquierda ahora mismo o sea, a ver, la sociedad está como muy polarizada, derecha e izquierda, y el eje central, que digamos, está más desviado hacia la derecha, con lo cual la extrema derecha ¿cómo decirlo? Se está asimilando como algo normal. No es normal que haya partidos como o gobiernos como el de Víctor Orbán y que haya en otros sitios que se esté diciendo no, es que es verdad que se pueda multar a gente por dormir en la calle como está haciendo ahora el gobierno de Hungría, que es normal y demás. Es una tendencia hacia la derecha que debería cortarse por la izquierda, pero la izquierda ahora mismo no tiene tantas armas porque el apelar al nacionalismo por parte de la derecha se está llevando todo lo que es el desencanto. O sea, el desencanto, la gente que ha salido perjudicada de la crisis, está mirando más hacia su derecha que a la izquierda. Y es una cosa que la izquierda debería hacerse mirar en este sentido. Deberíamos Muy bien, hacerlo. habrá que tomar nota. Bien, gracias Alberto. Y Gonzalo, pregunta para ti. ¿Tú crees que esta antes llamada moda, por ya tenerlo cada vez más en cuenta, del ascenso de los partidos derechistas de nuestros vecinos europeos, puede llegar realmente a ser una preocupación de que se asiente en un país como España en un futuro no muy lejano? Pues yo no lo tengo muy claro, aunque me inclinaría a pensar que en el actual escenario sí, porque quiero poner un ejemplo de lo que pasó en Estados Unidos cuando ascendió la extrema derecha liderada por Donald Trump. Las encuestas daban que contra Hillary Clinton Trump ganaba, pero contra Bernie Sanders perdía. ¿Y por qué sucedió esto? Porque Hillary Clinton era la propuesta de la reforma y Trump era de la ruptura.
pero Bernie Sanders también era ruptura, solo que por la izquierda, y cuando la gente le das a elegir, normalmente prefieren una ruptura por la izquierda, pero al ser la candidata al final, alguien que estaba identificada con el régimen que ya había, que simplemente iba a hacer unas pocas reformas, perdía. Yo pienso que esto está pasando también ahora con Unidos Podemos, que no les veo que tengan unas posturas radicales que hacen falta en este momento, y me refiero a radicales de ir al problema de raíz. Y pienso que a lo mejor eso puede dejar un poco de espacio libre para que la ultraderecha crezca. Habrá que ver, yo espero que no suceda, la verdad. ¿Creéis ambos a lo mejor que un problema de esa racionalización de la derecha, de ese establecimiento, esa normalización, puede ser que al final siempre sale un partido de izquierdas, se le tacha de, por así decirlo de una manera, de perroflautas y de desorganizados, y que al final todos los que se dicen ser centristas acaban siendo de derechas al final? Que responda Alberto. A ver, una de las grandes bazas que tiene por favor, que se me entienda bien, las grandes bazas que tiene la derecha es que la derecha es disciplinada. Entonces el aumento de la derecha es en el momento en el que conquistas ese centro, apelando a los sentimientos más primarios, al final acaban siguiendo al líder. En este caso, ahora mismo la derecha en España, pues ha tenido una balcanización, se ha roto en varios partidos, pero van a seguir a su líder. Les va a dar igual. El problema que tiene la izquierda es que la izquierda es muy crítica entre sí y ya siempre ha acogido a sectores de la sociedad pues más liberales, más en cierto sentido, en ese sentido. Y la cuestión es que se tacha a estos sectores más liberales de, como tú dices, de perroflautas y desorganizados y demás. La derecha va a tener una cosa, que es lo que te digo, la organización, que no tiene la izquierda, porque la izquierda tiene mucho... Y es una cosa que le honra. A mí me gusta mucho que haya mucho debate interno, porque eso genera salud a nivel democrático dentro de un partido. Pero la discusión dentro del partido al final lo que hace es que de cara afuera, de la gente que no lo vive o no lo estudia y demás, parece que es una jaula de grillos, estos no saben ni lo que van a hacer, tal. Entonces, estos de la derecha sí que lo saben y encima me están tocando el corazón con estas cosas. Entonces, la gente es el voto indeciso que va siempre mirando al que más organización tiene, al que más estabilidad le da. Si tú tienes que entrar en un sitio y te dicen, no, porque tenemos que ver los postulados de no sé quién, los postulados de no sé cuál, filósofo, tal, al final dicen, bueno, pero ¿qué es lo que hay que hacer? No le das una respuesta clara y dicen, bueno, estos me dicen que sí, que vote aquí, que agache las orejas y que diga sí a todo. Pues eso es, al final, como individuos podemos estar más, como ha dicho Gonzalo antes, más orientados a la izquierda, pero como masa se orienta al orden, nos orientamos al orden. Y es uno de los grandes problemas que yo creo que tenemos. Muy bien, pues ¿quieres añadir algo más, Gonzalo? Paso ya a despedir la sección. Espero que haya resultado tan agradable a vosotros como a mí estar aquí moderándola. Una conversación, como digo, más que entrevista, una conversación sobre cómo está aumentando, desgraciadamente, qué tipo de políticas no tan favorables para todos los que al final son seres humanos. Y bueno, espero que hagamos un poquito de reflexión. Hacemos otros momentos musicales para dar un poco más de liquidez a este ambiente tan intenso, y enseguida pasamos con los siguientes temas. Y bueno, compañeros, dejamos esto aquí para pasar a una entrevista que nos tiene preparada por sorpresa nuestro compañero Andreu Llavina. Una entrevista que va a ir enfocada a las próximas elecciones de Brasil. Un tema muy candente, que con grandes polémicas, Gonzalo, ¿verdad? Y que nos vas a abrir un poquito los ojos y entender un poquito más qué está pasando ahí abajo, ¿verdad? Sí, yo también lo creo, porque el hecho de que el líder de la oposición y principal vencedor virtual de las elecciones, según mostraban todas las encuestas, esté en la cárcel, me estoy refiriendo a Lula da Silva, en un proceso judicial sin garantías, que no ha sido reconocido ni siquiera por la ONU, y sin pruebas, pienso que amerita la entrevista tan buena que ha hecho Andreu, para dar a conocer un poco más la situación. Pues muy bien, Gonzalo, gracias. Así que vamos a pasar, como digo, compañeros, entrevista de hoy, nuestro compañero Andreu, sobre las elecciones y el tema político y social de los últimos meses en Brasil. Ahí vamos.
Hoy hablamos sobre lo que sucede en Brasil con Josep Llavina, responsable de política internacional del PSUC. Josep, bienvenido al primer podcast del Estado.net. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Estoy encantado de que me hagáis alguna entrevista, porque por lo menos conoceréis la opinión de algún sector de la sociedad. ¿Qué ha pasado en Brasil para que se destituya a su presidenta, llegue un presidente como Temer que modifica la Constitución, se prohíba a Lula presentarse a las elecciones presidenciales y a un político de extrema derecha esté a punto de ganarlas? Bien, en Brasil ha pasado de todo. De entrada, ha habido un largo periodo en el que el PT, el Partido de los Trabajadores de Brasil, ha estado gobernando. Un largo periodo, primero con Lula y después con Dilma. Esta situación, teniendo en cuenta que Brasil es el gran país de América Latina, de América del Sur, incomodó increíblemente a toda la derecha, no solamente de Brasil, sino de todo el cono sur. Era una situación que creían ya intolerable. Tanto es así que pensaban que después del gran acoso que hicieron a Dilma Rousseff para poder sacarla de la manera que lo hicieron, al límite de toda legalidad, con acusaciones que después resultaron falsas, pero la destituyeron, pensaban que de esta manera tenían el camino libre para poder plantear una nueva alternativa de derechas en Brasil. Pero resultó que Lula da Silva se postuló otra vez para la presidencia y a partir de aquí la derecha se puso más que nerviosa, histérica. La popularidad de Lula da Silva es increíble en Brasil y en todas las encuestas aparecía como un claro ganador ya desde la primera vuelta. No había nadie que pudiera hacerle sombra a Lula da Silva. Y a partir de ahí empezó un acoso y derribo contra Lula. Este hombre está encarcelado, según todas las noticias, por acusaciones jamás probadas. Acusaciones de que le regalaron unos apartamentos que jamás se ha podido probar que fueran de su propiedad. A pesar de esto, está encarcelado. Hay muchos reconocimientos internacionales diciendo que su causa es una causa política, pero que no tiene nada que ver con la realidad de que haya cometido ese tipo de, digamos, corrupción. Y es así como la derecha en Brasil se reorganiza y a partir de allí consiguieron primero derrotar al representante del PT, a Dilma Rousseff, y poner a Temer, su candidato que hoy en día está también en vía judicial, de una clara forma ya y una gran evidencia sobre su corrupción. La derecha, nada más recuperar el poder con Temer, empezó a hacer toda una serie de decretos y de, en fin, actuaciones parlamentarias que beneficiaron claramente sus intereses. Y esto es lo que ha pasado en Brasil. La derecha no admite en estos momentos que haya un candidato que les pueda ganar. Y por eso hicieron el impeachment a Dilma Rousseff de manera, claramente fraudulenta, y después encarcelaron al líder más carismático de la izquierda, a Lula da Silva. Esta semana se ha sabido que la Policía Federal de Brasil solicitó al Tribunal Federal Supremo imputar al presidente Michel Temer por los presuntos delitos de corrupción pasiva y activa, lavado de dinero y organización criminal. ¿Qué hubiese pasado si el protagonista hubiese sido Lula da Silva? Bien, esto nos demuestra que, digamos que la judicatura brasileña tiene claros síntomas de estar muy contaminada políticamente y por las presiones políticas. Lo que en estos momentos pesa sobre Temer hubiera hecho tambalear a cualquier otro político. Sin embargo, con él, a pesar de todas las evidencias de corrupción que hay, se sigue un itinerario sinuoso, si más no, para no provocar ya más deterioro, digamos, de todo lo que es la imagen alternativa a la izquierda en general. ¿Hasta qué punto la dictadura militar que dirigió Brasil desde 1964 hasta 1985 mantiene raíces sociales en 2018? Bien, esto es muy complejo de decir. Brasil tuvo una dictadura, quizá no fue tan sangrienta y espectacular como la de sus países vecinos, pero fue igualmente dura y rígida. Esta dictadura, llevada por los militares, jamás, por así decirlo, fue depurada. Una dictadura se mantiene si tiene detrás un apoyo económico fuerte, y es el caso de Brasil, de sus élites. Apoyaron directamente a la dictadura de una manera unánime.
Después, cuando les hizo falta la transición a la democracia, mantuvieron todas las estructuras. Hay que tener en cuenta que el ejército directamente planteó de manera abierta que querían que Lula da Silva siguiera en prisión. Ellos plantearon directamente, el ejército como tal, algunos no todos sus mandos, pero algunos de ellos sí, que Lula da Silva no obtuviera la libertad y no pudiera presentarse a las elecciones. Actuaban como portavoces de las grandes oligarquías de Brasil. En el caso que Bolsonaro gane la segunda vuelta a Haddad, ¿en qué situación quedará el PT? Bueno, esperemos que esto no ocurra. Esperemos que haya en estos momentos, digamos, una reacción social que impida esta victoria. Pero ¿puede imaginarse alguien, un personaje como Bolsonaro, gobernando un gran país como Brasil, con todo lo que representa, endurecimiento de las leyes, de todo? Se presenta un panorama terrible para la izquierda, ya que seguramente irán dirigidas contra ellos, como ya están intentando hacer, algunas leyes, intentando limitar todas las protestas y todo lo que sea una contestación social. Es, en estos momentos, digamos, un punto de inflexión terrible que pueda ganar un personaje como este en las elecciones en Brasil. Porque en estos momentos no es solo Brasil, es toda América Latina la que está en un proceso de involución para frenar lo que fue en cierto momento un momento de apertura hacia la izquierda y de avances. En Ecuador, Venezuela, Argentina, Brasil, todos estos con sus peculiaridades pues fueron poco a poco acosados, unos de una manera más abierta y otros de manera más encubierta. No hay que olvidar también lo que pasó en Paraguay, lo que pasó en Honduras, donde de manera más o menos institucional se cargaron a los presidentes elegidos. Ahora nos encontramos con esta situación y Brasil es evidente que es el gran peso pesado en América Latina, por demografía, por geografía y por su peso político. ¿Cuál será la situación de los movimientos progresistas en Brasil de ganar Bolsonaro, teniendo en cuenta que la extrema derecha ya atesora el poder judicial, económico, mediático, militar e incluso domina una parte de la iglesia evangelista? ¿Cómo se construye una alternativa con todos estos poderes en contra? Bien, esto hay que preguntárselo a Brasil. ¿Cómo lo piensa hacer el PT? Pero desde luego lo tiene difícil. A pesar de que tiene una gran base social que lo apoya, su base social, en los territorios, sindical, es muy complicado en una situación política tan adversa moverse. A pesar de eso, yo confío en que no se produzca la victoria de un personaje como Bolsonaro y que haya una reacción social global en todo el país. Creo, además, que desde el primer momento habrá una contestación social importante en Brasil. Creo que desde el primer momento habrá movilizaciones contra la extrema derecha que representa a Bolsonaro. Lo harán en una difícil situación, pero creo que no tienen otro remedio que estar a la ofensiva en estos momentos. Será muy difícil en las condiciones actuales, si se diera la victoria de Bolsonaro en estas condiciones, poder actuar. Pero desde el primer momento estarán en la movilización y en la confrontación directa con el fascismo. Por último, conociendo la línea editorial del país respecto a América Latina, ¿qué le pareció que el pasado lunes 15 de octubre llevaran en portada una entrevista a Haddad en que pedía la unidad de los demócratas? Una entrevista que le era muy favorable al candidato del PT. Además, le dedicaron un editorial también muy favorable, pidiendo prácticamente el voto para el líder del Partido de los Trabajadores. ¿Qué le parece este cambio de rumbo del país respecto a América Latina, apoyando ahora a lo que sería un presidente progresista? Bien, yo creo que los sectores demócratas de cualquier parte del mundo están horrorizados ante la posibilidad de que un personaje como Bolsonaro pueda llegar a la presidencia de un país como Brasil. Y por eso reaccionan de una manera coherente, que es pidiendo la fuerza y la unidad de toda la gente demócrata para frenar lo que sería una, digamos, dictadura fascista vía elecciones en Brasil. Creo que es coherente con una visión demócrata que el país adopte esta lectura de la situación en Brasil y que por tanto también tenga esta actitud.
Si es un cambio o no en su línea editorial de otros momentos, ellos sabrán. Pero yo creo que es mucho mejor que cualquier medio de comunicación que se tenga por demócrata haga exactamente esta reflexión, de que ante el fascismo en Brasil hay que hacer una auténtica unión de todo lo que representa la democracia y, en este caso, los perfiles más progresistas de la sociedad. Muchas gracias, Josep, y esperamos volver a contar con su colaboración. Un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Bien, compañeros, para continuar, sigamos con el tercer bloque de hoy. Un programa que, como vais a ver, va a estar dedicado mucho a las entrevistas, pero he escogido una semana que se presta a ello, porque ha ido mucho a actualizar y tenemos la suerte de contar con los protagonistas y con gente que realmente entiende sobre esos temas y que es un orgullo y un placer poder hablar con ellos. En este caso vamos a pasar con la siguiente entrevista realizada por nuestro gran director Gonzalo Sánchez, que ha tenido el placer y el honor de entrevistar a dos mujeres que podemos realmente estar agraciados por contar con ellas en nuestro plantel de colaboradores, como son la grandísima Paola Cabezas, asambleísta nacional de Ecuador, y nuestra compañera Amanda Páez, que han protagonizado una entrevista sobre Ecuador y sobre unos temas que Gonzalo nos va a pasar a tratar a continuación. Gonzalo, por favor. Pues ha sido una entrevista bastante buena, porque yo creo que rompe totalmente el silencio mediático que está rodeando a Ecuador y a toda la persecución de la izquierda que está liderando el expresidente Rafael Correa. Y en la entrevista hemos tratado todos los temas de la actualidad del país suramericano desde un punto de vista analítico bastante profundo. Estoy muy contento de haber contado con Paola y con Amanda. Bien, pues como digo, compañeros, vamos a dejaros ahora, vamos a pinchar la entrevista, como se suele decir dentro vídeo. En este caso una entrevista grabada con estas dos compañeras, grandes amigas, y que vamos a dejaros aquí adelante. Así que espero que disfrutéis. Amanda, ¿con qué 3 adjetivos definirías al gobierno de Lenín Moreno? Antinacional, contrarrevolucionario y traidor. ¿Podrías explicar por qué? Mira, es un gobierno, desde el comienzo de este gobierno nos fue dejando mensajes que muchos nosotros nunca supimos entender era imposible entenderlos desde el comienzo. Pero a la larga, mira, el gobierno de la Revolución Ciudadana y este mensaje es un mensaje semiológicamente claro que nunca nos llegó al fondo del asunto, pero que era lo que sucedía. El gobierno de la Revolución Ciudadana, 10 años para levantar este país, organizó y hizo los esfuerzos sobrehumanos y no sé cómo decirlo, pero económicos, de gestión, de un país pobre para levantar lo que era Ecuador ama la vida. En eso estaba el plan del buen vivir, la constitución de Montecristi y el plan de desarrollo de este país para avanzar. Este gobierno empezó a quitar eso era tenía un logo y que lo poníamos en todas las instituciones públicas, que se hacían todas las obras físicas de la revolución y que tenía un gran contenido moral. Este gobierno lo empezó a quitar por una cosa que decía el gobierno de todos. Desde el comienzo empezaron a cambiar eso. Entonces, y ahí voy con lo traidor. Es un gobierno que se lo eligió para continuar con el proyecto político ganador en las urnas por 10 años, con el proyecto de levantar y hacer avanzar este país. Se lo eligió para eso y ellos quitaron. Luego este gobierno inscribió un plan de gobierno, que era el plan Toda una Vida, que era, inscribieron eso y lo ha traicionado. No se está cumpliendo, no han hecho absolutamente nada de eso. Y no conformes con eso, lo están destruyendo. Porque digo que es contrarrevolucionario, porque con Rafael Correa, y a mí me gusta decir mucho que fue él, porque sin el posibilitador de todas las reivindicaciones y todos los reclamos postergados del Ecuador, sin él como posibilitador no hubiéramos conseguido nunca nada. Yo no tengo ningún complejo en decir que soy correísta. Sé que al Mashi muchas veces en Twitter me lo ha corregido y quienes le conocen no le gusta eso, no le gusta ese término, no lo asume.
No obstante, yo discrepo con él en eso, ¿no? Entonces, él, cuando llega él a presidir en el año 2006 y 2005, que fue la campaña, desde 2005 que lo conocíamos, se hicieron muchas cosas que son completamente revolucionarias para un país que estaba entregado a 5 familias de la oligarquía ecuatoriana, 5, 6, póngale 7, póngale 8, y los grupos de poder ya no llegaban ni siquiera a un capitalismo moderno, que podían ser, no sé, hoy en día el Ecuador se acerca a un capitalismo moderno, hay más grupos de poder y todo, han aumentado incluso tanto que lloran. Pues este gobierno democratizó el país. Así como muchos le puedan criticar la revolución ciudadana, muchos le critican de que no es revolucionaria, no. Derechos laborales, en eliminar la esclavitud y la tercerización laboral, en derechos para las mujeres, en dar capital político a las mujeres. Paola es una muestra en todo, en educación, en salud, en infraestructura, en todo. Gobierno revolucionario. Y Lenin está destruyendo eso. En institucionalidad, en crear un consejo, en crear una estructura que permita al pueblo participar. Yo no sé quién ha hecho en el mundo eso, que permita al pueblo participar de las instituciones y de las decisiones y que eso no dependa de gobiernos de turno. Si eso no es revolucionario, ya miran que es. Lenin está destruyéndolo. Muy bien, Amanda, una respuesta muy interesante. Voy contigo, Paola. Recientemente has escrito para la web un excelente artículo de opinión titulado Rumores que matan. En él hablas de la impunidad que existe en Ecuador. Ya no hacen falta pruebas para declarar a alguien culpable. ¿Cómo ha sido posible llegar a esta situación? Bueno, para poder entender el momento que vive Ecuador actualmente hay que revisar la historia. Y la historia del Ecuador, los 30 años antes de la Revolución Ciudadana, básicamente estaba institucionalizado la desestabilización como proceso o como estrategia de gobernar. Divide y vencerás. Tuvimos 7 presidentes en menos de 10 años, un país que no respetaba la institucionalidad, ni sus instituciones, ni quienes representaban las instituciones. Cuando Rafael Correa llega al poder, básicamente planteó, esa fue su propuesta de campaña, desaparecer la Asamblea Nacional para refundar el país con una nueva constitución, con la Constitución de Montecristi, que si la revisamos y quienes son críticos y estudiosos un poco del tema institucional, todo el mundo aplaude la Constitución del Ecuador como una de las más garantistas de derechos y que reivindica aspectos muy importantes como el derecho a la tierra, reconoce a los pueblos y nacionalidades. Hay varios aspectos de la Constitución del Ecuador que son de vanguardia, muy rica, una Constitución muy rica, pero que sobre todo plantea el rediseño del Estado reconociendo, como lo ha dicho Amanda, al pueblo, al soberano, al mandante como parte fundamental de la toma de decisiones. Eso a la oligarquía, a la derecha ecuatoriana no le gusta, porque para ellos, ¿qué es el pueblo? El pueblo solamente vota y aguanta y recibe los paquetazos, como era absolutamente parte de la estrategia que se planteaba en los gobiernos neoliberales que nos gobernaron. Cambió la dinámica, era gobernar con el pueblo y para el pueblo. Y eso es lo que hoy podemos notar, un cambio estructural, han retrocedido significativamente la institucionalidad del país, partiendo como estrategia básicamente con la consulta popular que se planteó en febrero y que básicamente destruye la institucionalidad del país. Quieren desaparecer instituciones y con esto creando todo un estado de persecución que vaya detrás de la estructura de la Revolución Ciudadana, de sus principales líderes, de las principales figuras y cabezas. Lo que yo te podría decir en este momento, como creo que es una de las tareas que le ha dado Estados Unidos a Lenin Moreno, evitar, bajo cualquier concepto, que en las elecciones del 2019 y del 2021 existan candidatos de la línea progresista de la Revolución Ciudadana. Porque eso es importante. Hoy la derecha extrema, que siempre fue funcional, la izquierda extrema, que siempre fue funcional a la derecha ecuatoriana, hoy está con ellos. Pachacutic, MPD y por ahí otros más. Hoy, si el mundo debe reconoce una izquierda
progresista, nacionalista y popular es la izquierda que representa la Revolución Ciudadana, a la cabeza Rafael Correa Delgado. Entonces, es vital entender lo que está pasando en el Ecuador. Para poder entender lo que pasa ahora, hay que sencillamente remitirse a la historia, y es esa historia que a nosotros, los jóvenes, nos hizo participar en política, porque eso es otra cosa. Rafael Correa no solamente lo hizo en discurso, también dijo, hay que de alguna manera generar un cambio generacional en nuevos liderazgos que no tengan miedo de hacer política, porque eso no, también creo que esa es otra cosa de los mensajes que está calando muchísimo en este gobierno, que es que la política es mala, que los políticos son malos, que los políticos son corruptos. Eso no es así, porque ningún gobierno puede decir que puede evitar que se infiltre algún corrupto dentro de sus filas. Pero una cosa es combatirlo, otra cosa es utilizar la retórica de la persecución de la corrupción para perseguir compañeros. Y eso es lo que estamos viendo en el Ecuador hoy, un Estado completamente subordinado a la derecha con objetivos claros de persecución. El lawfare o la judicialización de la política es otro de los elementos incorporados en esta nueva dinámica del entorno del neoliberalismo, y creo que, sin lugar a dudas, para nosotros los ecuatorianos y países de la región que están sufriendo también esta persecución inclemente contra la izquierda, deberíamos o debemos tomar elementos de retomar el proceso popular desde las bases, reorganizar a la gente, porque creo que eso es otra de las cosas más importantes. Le están pegando a la conciencia de los ecuatorianos, nos están retrocediendo en matrices de pensamiento, y eso es peligroso, porque el pueblo que olvida quiénes fueron sus verdugos, pues corre el riesgo de volver sencillamente a ser esclavizado. Gracias, Paola. Amanda, has estado hablando antes sobre la traición de Lenín Moreno, y quería preguntarte por qué y cuándo tomaste conciencia de que Lenín Moreno era un traidor que estaba matando la Revolución Ciudadana que en campaña electoral prometió mantener y profundizar. A ver, ¿me escuchas? Sí. Sí. Sí, pues a mí, a ver, personalmente, particularmente, a mí se me vuelve difícil, porque se me vuelve todo este proceso muy difícil, y todos quienes me conocen, algunos mucho me lo recriminan y mucho me lo reclaman también, porque a mí me costó entenderlo. Resulta que yo viví prácticamente los 10 años de la Revolución Ciudadana fuera del país. Entonces, los viví en Europa. Entonces yo regreso por circunstancias personales y me toca justo la campaña que empezó empezó en diciembre, y bueno, las elecciones fueron enseguida. Entonces, claro, los 10 años siempre, antes de salir del país, y siempre que venía de vacaciones, y siempre estaba en contacto, incluso fuera, y todo, y venía a votar y todo eso. Siempre apoyaba la revolución. Además, uno piensa que tiene una patria, ¿no? Y tenías esa conciencia patriótica de que era un proyecto en que estábamos levantando. Entonces, yo tomo conciencia cuando convoca la consulta. Yo tomo conciencia porque he militado en muchos espacios de la izquierda, bueno, digamos, militar, de la forma en que nosotros, porque estaba en el Partido Comunista. Hombre, es lo que yo ideológicamente consideraba. Y resulta que muchas de las organizaciones que dieron soporte a la Revolución Ciudadana por 10 años, bueno, todo el mundo apoyaba el comienzo del gobierno, y deciden apoyar esto de la consulta. Y cuando tú comienzas a leer, y uno comienza a leer las preguntas, y uno comienza a ver esa infame, o sea, ese fue un momento de razonamiento, o sea, que va más allá de, porque antes de eso Lenin ya había dado muestras, lo que pasa es que yo no las quería ver, mucho por tener una posición militante, ¿no? Igual hay que apoyar, el proceso debe continuar, él lo decía, siempre se pensó, muchos de los grandes cuadros de izquierda formados, que yo les digo súper formados, tan formados como esculturas romanas,
que eran la izquierda pulcra, que eran los que se dedicaban a hablar mal de los compañeros, se dedicaron a eso, se dedicaron al chisme y a todo eso y nos engañaron porque ellos venían a corregir lo que supuestamente estuvo mal hecho durante la Revolución Ciudadana, a devolver el rumbo a la izquierda, dijeron tantas frases y tantas cosas y yo puedo decir lo digo con total sinceridad, yo sí me sentí engañada, yo sí creí eso, yo sí creí que ellos, bueno, hubieron cosas que quizás eran polémicas y estaban mal, hubieron cosas que se pueden corregir. No, nadie, ni siquiera Machi Rafael había negado los casos de corrupción. Pero yo no, o sea, se me hacía muy difícil entender cómo una gente que ha hecho política junta 10 años, lo que era el binomio del pueblo podía caer así. Y hicieron un buen trabajo, yo creo en eso. El momento en el que me doy cuenta es el momento de la consulta. Y eso era, tenías 10, 7 preguntas tenías 7 preguntas para uno razonar y esa es la forma en que yo tomo mis decisiones y ahí sí en las que puedes analizar tu propia posición política, tu propia posición, tus propios dogmas, tus propios complejos, tus propias cosas y dices, no, esto están entregando el país. Y esto es imposible, o sea, imposible de tolerar. Y luego ya, pues, yo lo digo, es muy triste cuando hay gente que no está unida a un proyecto político que tiene un líder, que no siente nada. No es triste unirse a un proyecto político sin un líder. Creo que ustedes en España saben eso, porque se les ha hecho en muchos países se les hace muy difícil construir un solo liderazgo y nosotros sí lo tenemos. Y para mí ese es Rafael Correa y entonces cuando se metieron con el Machi pues yo dije no, esto no es. Entonces esos son los 2 filtros que yo viví, ¿no? Eso ya casi de forma personal. Muy interesante reflexión, Amanda. Gracias. Amanda, has estado hablando antes, en tu anterior comentario, sobre que Estados Unidos le ha dado unas directrices a Lenín Moreno para que la Revolución Ciudadana no pueda presentarse a las siguientes elecciones. ¿Crees, ya que tú eres dirigente de la izquierda de Ecuador, que va a ser posible que os consigáis presentar? ¿Podréis vencer eso? No, para nada. Nosotros ya tenemos claridad que somos proscritos políticos. Es más, hemos hecho denuncias a organismos internacionales sobre la persecución que estamos siendo objeto, no solamente a manera personal, a Jorge Glass, a Rafael Correa y a varios dirigentes importantes de nuestro movimiento en Ecuador, sino que ya se están de alguna manera metiendo o están direccionando esto a las bases, a la ciudadanía. Creo que en un país democrático el derecho a elegir y ser elegidos está contemplado en la Constitución, en este caso en la Constitución de Montecristi, en el Código de la Democracia. Entonces, todos estos elementos jurídicos están siendo violentados. Ya hemos presentado sendas demandas a los organismos internacionales, aspiramos que las respuestas sean prontas. Hemos intentado 3 veces inscribirnos, la primera vez como Revolución Alfarista, la segunda vez como Revolución Ciudadana, y la última vez que fue de alguna manera el caso más descarado de persecución política, en donde impidieron la inscripción de un movimiento maná, un movimiento afín, habíamos nosotros constituido una alianza estratégica para recoger las firmas en 70 días, de una forma histórica. En 70 días las bases de la Revolución Ciudadana recogieron aproximadamente 500.000 de firmas, y teníamos casi garantizado la inscripción sin ningún tipo de problemas de nuestro movimiento. Sin embargo, como todo lo de este gobierno, se violenta la Constitución y las leyes y nos han impedido participar. Entonces, de alguna manera lo hemos dicho y alzamos la voz al mundo, somos proscritos políticos, nos están impidiendo la participación política, que es derecho de todos los ciudadanos del mundo, pero sin embargo hay una dinámica que se acoge de manera particular en el Ecuador y es
la presencia de líderes locales, porque la elección del 2019 no es una elección en donde pues obviamente se midan liderazgos nacionales, sino más bien liderazgos locales. Y la Revolución Ciudadana durante estos 10 años ha construido la posibilidad de una base militante, pero también de liderazgos que pueden competir en los municipios. Estamos hablando de concejalías, presidencia de juntas parroquiales, alcaldías, prefecturas, y esta dinámica no se puede romper, no podemos dejar de manos atadas al liderazgo fuertes que tenemos en provincias, sobre todo como Manabí, sobre todo la costa ecuatoriana, tiene arraigada en las bases de la Revolución Ciudadana objetivos importantes que se pueden capitalizar en la elección del 2019. En ese sentido, hay partidos que son afines a la tendencia, que están pues pidiendo o llamando a nuestros cuadros en territorio para participar. En ese sentido no podemos limitar la participación política de compañeros, lo que sí estamos cuidando, que si van a ser invitados por otras organizaciones políticas, que esas organizaciones políticas primero no tengan ninguna relación con la derecha y obviamente con Alianza País, que es la nueva derecha ecuatoriana. Alianza País es el partido que fundó Rafael Correa en Ecuador, el partido que ganó 14 elecciones consecutivas con el liderazgo de Rafael, y que obviamente, como otra de las traiciones de Lenín Moreno, se robó, porque hay que decirlo así, si ustedes quieren ponerle otro sinónimo es respetable, pero en Ecuador cuando tú tomas algo que no es tuyo es un robo, y robó Alianza País, robó un partido político que hoy sencillamente es una cáscara porque toda la militancia está con nosotros. Somos el único partido que no tiene una inscripción en el Consejo Nacional Electoral y que cuenta con cerca del 35% del voto duro del país. Eso es increíble. Por eso no nos dejan inscribir, porque saben que con un partido político no solamente volvemos al poder, Rafael Correa vuelve a impulsar un proceso de constituyente, porque eso es una de las cosas que también tenemos planteadas. Hay que mirar si los escenarios se dan para eso, pero tener Rafael Correa y la Revolución Ciudadana, un partido político, significa que volvemos al poder, y eso es lo que la derecha ecuatoriana, con los pactos y la repartición que ha hecho básicamente Lenín Moreno con el Partido Social Cristiano y Lazo, porque esa es la derecha extrema de ese país, la derecha banquera, la derecha asesina, porque hay que también recordar lo que representa Lazo desde la derecha ecuatoriana, que fue la del feriado bancario, y lo que representa Nebot, que es sencillamente el pupilo de León Febres Cordero, un gobierno fascista que se asesinó, torturó. Entonces, todas esas cosas en este momento en el país están en juego. Y obviamente, eliminar, proscribir a la Revolución Ciudadana significa no tenernos en la papeleta y obviamente ir debilitando el proceso. Pero por eso hemos decidido mantener la estructura del movimiento, que si bien no está de hecho, pero sí de derecho, perdón, no está de derecho, pero sí de hecho, mantener reuniones permanentes con la militancia. Las bases están completamente organizadas y aspiramos que los organismos internacionales den una respuesta a esta vulneración directa de los derechos de los ecuatorianos a participar en política y a ser elegidos, básicamente en política también. Una respuesta muy directa y muy clara. Gracias, Paola. Amanda, ¿qué está pasando con Sofía Espín? Pues Paola lo escribió y lo puso claramente en el artículo que ella escribió, y si tú lees a todos los juristas y las personas, los abogados decentes de este país, si me preguntas mi opinión, yo lo describiría así. Para mí, ella hizo un acto de nobleza, de nobleza primero, con una persona que estaba en indefensión. Segundo, de consecuencia política con este país, con las personas que le eligieron. Sofía es de Guayaquil, como yo soy de Guayaquil. De consecuencia política con las personas que le eligen. Y tercero, de coherencia con los líderes de la Revolución Ciudadana, una posición que ha mantenido diáfana y cristalina desde que se sentó en ese curul, ¿no? Desde que se sentó en esa curul. Y es algo que a ellos les molesta, pienso yo. O sea, si me pongo así en un contenido, se me escapa la ley. Creo que muchos expertos analizándolo, uno los puede leer. Esto es todo totalmente torticero e ilegal, todo lo que hacen para intentar destituirle. Pero aparte
aparte de eso, si tú lo analizas filosóficamente, es una cuestión casi hasta personal de revanchismo de esta señora presidenta Cabezas. Es una cosa, una inmoralidad. Es como si no la ven sentada ahí, porque ellos estuvieron en la Revolución Ciudadana, han estado en los distintos espacios, ¿sabes? Es un parlamento, te toca compartir, te toca tener espacios en los cuales tienes que discutir leyes, cosas que van mucho más allá de las cuestiones políticas partidistas, les toca compartir, no pueden estar a los pelos todo el día y todos los días, finalmente tienen que trabajar, también es un trabajo. Yo pienso que ya es una cuestión de un revanchismo único, ¿no? De sacarse de la manga, de aprovecharse de un acto sin ninguna ilegalidad. Imagínate a qué nivel estamos llegando que se sanciona una persona que haga una visita en la cárcel. Lo que quiere decir que los presos nos llevan a un nivel de la gente cuando comienza a razonar, nos llevan a un nivel de deshumanización de este país. O sea, visitar a alguien en la cárcel está mal, alguien que está ahí está mal, encima una persona, y ni siquiera voy a entrar a toda la farsa del caso Vale, porque es una completa farsa, con todo es mentira, con testigos que están, toda una mafia. Encima de eso, nos quieren hacer pensar, digamos, a la gente que no está posicionada, que no está enterada del caso, que no entiende las leyes, ni yo tampoco me considero experta en entenderlo, pero nos quieren hacer pensar que está mal eso, ¿no? Y nos quieren hacer pensar que alguien que defienda unas convicciones y alguien que se apersone, que dé la cara, yo lo último que me podría convertir, imagínense, digo, las personas cómo podemos, ¿no? Estar desde las redes sociales o desde la calle, cómo te puedes convertir en crítico de quienes dan la cara por unas ideas, por una convicción y por una persecución política a un líder. O sea, nos llevan hacia lo peor. Es el momento en que ellos hagan esa infamia de destituir a Sofía, el mal para este país, el momento en que se vea que pueden destituir a un asambleísta. Ya lo hicieron con el vicepresidente, pero nosotros lo tomamos fue una operación política tan, digo yo, a veces tan bien hecha, tan orquestada, lo tenían tan pensado hace tanto tiempo, pero ahora esto ya es burdo, ¿no? Ya es una cosa, no hay palabras para describirlo. Gracias, Amanda. Me parece que tu comentario ha sido un puñetazo en el estómago del silencio mediático. Gracias. Paola, me gustaría saber una cuestión. Rafael Correa y otros dirigentes de la Revolución Ciudadana suelen decir que Lenin Moreno ha cooptado la justicia. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, el Consejo de Participación Ciudadana fue básicamente el primer paso para tomarse no solamente la justicia, se han tomado todas las instituciones y los organismos de control. Como lo planteaba Amanda hace un momento, a partir de la consulta popular pudimos notar el viraje a la derecha que estaba haciendo el gobierno de Lenin Moreno. Igual sus mensajes, sus relatos, sus discursos siempre iban encaminados un poco a distanciarse de la Revolución Ciudadana, pero lo que materializa la toma del poder absoluto a través de las instituciones y organismos de control del Estado fue básicamente la consulta popular. Quienes vivimos en el país sabemos en este momento que quienes manejan la justicia son los socialcristianos y la derecha de AP, que están entregando de manera ilegal e ilegítima, porque como plantea nuestra Constitución, todas las personas, en este caso jueces, magistrados, superintendentes, contralor, fiscal general del Estado, todas estas instituciones deben, o todas las personas que representan o van a representar a estas instituciones, tienen que participar a través de un concurso de mérito y oposición, un concurso riguroso, fuerte, que plantea varias aristas y que busca que a esos puestos vayan los mejores ecuatorianos. Para eso el Consejo de Participación Ciudadana, que se convirtió en el eje transversal para generar toda la estructura institucional que permita crear primero, en una instancia, las bases ciudadanas o los comités ciudadanos que
van a hacer todo el proceso de selección de las autoridades en este sentido. Nada de eso se hizo. Violentaron la ley porque hoy quieren, para poderse cubrir de toda la ilegalidad que han cometido luego de la consulta popular, están planteando otra consulta popular para desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y aparte blindarse sobre toda la nefasta referencia que han dado al mundo de persecución política y judicial a través de la justicia. Entonces todo fue un plan, hoy podemos denotar que fue un plan muy bien hecho y estructurado. Esto del lawfare no es solamente una frase, perdón, hay ya personas estudiando mucho la dinámica del lawfare, que esto es poner a la justicia del país en un proceso de persecución y judicialización política. Los medios de comunicación se unen en esta estrategia porque es desde los medios de comunicación donde se silencia todo. Los medios de comunicación empiezan un proceso de linchamiento previo de acabar con la honra pública de los actores políticos, sobre todo esto de que son corruptos, son ladrones, se lo llevaron todo. Eso es una matriz de repetición en todos los países de la región que tuvieron gobiernos de izquierda, y luego de esto, cuando ya dejan disminuida obviamente la honra pública de un político de izquierda ante la opinión pública, empieza la persecución y la judicialización. Esto, si lo podemos notar en el caso Glass, una matriz repetida. Empezaron a terminar con la figura del vicepresidente, luego lo vincularon con el tema Odebrecht y luego lo metieron preso. Pero hasta el momento, sin una sola prueba, no tienen absolutamente ningún resquicio de que él haya participado. Es más, lo anecdótico, y que esto debe conocerlo el mundo, Odebrecht es una empresa que tenía una estructura de corrupción institucionalizada. El caso Odebrecht no se circunscribe a Ecuador, el caso Odebrecht es un caso de corrupción institucionalizada, desde la empresa privada, desde un privado a un público. Increíblemente en Ecuador, Odebrecht quedó fuera del caso. No hay ninguna persona judicializada, ni detenida, ni que haya sido juzgada en el tema Odebrecht. Y el vicepresidente lo tienen detenido sin pruebas de una manera inconstitucional. Entonces, hago esta referencia a quienes nos escuchan ahora en el mundo, porque eso es lo que pasa en Ecuador. Cooptar la justicia era cooptarla para perseguir a líderes de izquierda, perseguir a la revolución ciudadana, deslegitimando todo el proceso construido, pero aparte, violentando las mismas leyes, porque no han cambiado nada. El Consejo de Participación Ciudadana, con Trujillo a la cabeza, tenían mandatos específicos. Hoy se han arrogado funciones que no tienen. Están destruyendo el país. Y ante eso tenemos una prensa, medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación hegemónicos que tienen mayor cobertura en el país, silencian de manera descarada todo el descalabro institucional que estamos viviendo en el país. Entonces, esto no es una casualidad, esto es una matriz que se repite en la región. Cristina, Lula, están siendo perseguidos justamente por esta matriz que no cabe duda que tiene algún actor intelectual, y no nos cabe duda que esto viene obviamente desde el norte. Hay una matriz que se repite, y sobre todo, cuando hay gente que fue judicializada por actos de corrupción en gobiernos anteriores o en el gobierno de la Revolución Ciudadana, muchos viven en Estados Unidos, y sabemos que esta persecución viene financiada con recursos de allá, no solamente sobre todo de recursos de ecuatorianos, de malos ecuatorianos que enterraron el país y que hoy están invirtiendo o están gestando todo este golpe institucional para perseguir a la Revolución Ciudadana, pero que no se vaya de la cabeza de la gente. Esto lo están haciendo desde la justicia. Por eso el Consejo de Participación Ciudadana, por eso crearon todo este mamotreto, y que ahora piensan legalizar en una nueva consulta popular. El pueblo no es tonto, y el pueblo les va a decir no. Muy bien, Paola. Amanda, antes has estado hablando sobre la consulta popular y el referéndum que se hizo en el año 2017 como el momento en el que descubriste o te diste cuenta de que Lenín Moreno estaba traicionando a la Revolución Ciudadana. Y me gustaría volver a contar con tu experiencia personal, preguntándote si tuviste muchos problemas con algunos compañeros que apostaron por el sí, y me gustaría preguntarte también si esos compañeros se han acabado arrepintiendo de ello.
Antes yo quería, sí, es una muy buena pregunta. Y antes yo quería también terminar solamente con respecto a lo que dijo Paola, ¿no? Esta es una estrategia de las oligarquías siempre. O sea, solamente para decir algo más de lo que dijo, es una estrategia de las oligarquías en este país y pienso que en todos los países que siempre se avalan por el imperio, que siempre apuesta a esta oligarquía vendida de América Latina, ¿no? Siempre los americanos apuestan a esta oligarquía vendida, los isaías que viven allá sus bienes, los bienes de ellos que se les incautó porque son unos ladrones, porque nos robaron a este pueblo, a los cuentorristas de este pueblo nos robaron directamente el dinero, eso fue un asalto. Ya Trujillo y sus nuevos jueces hicieron que sus bienes no puedan ir a remate tantos esfuerzos que costó el gobierno. Esto es una estrategia intergeneracional siempre. Sus hijos ya están ricos y ahora no saben cómo enriquecer a los nietos. Entonces, de esta forma lo van a hacer. Hay una ley económica, la ley Trole, que aprobaron impunemente en la asamblea, entonces es una estrategia intergeneracional. Con respecto a lo del sí, pues yo no sé si la gente se arrepiente de lo que votó o de lo que no votó. Hay algo que yo quisiera dejar muy claro. Yo tengo unas ideas, pero no soy como Paola, que es dirigente político, que está en los espacios políticos. En realidad, los espacios para... No, yo de política sé muy poco, tengo un criterio y una opinión en realidad, y hago una opinión así ciudadana, y lo que pasa es que me duele el país, y por eso es que empecé a hablar y a decir las cosas, me duele mucho, y me duele sobre todo, es parte de ese reverse cultural shock que uno sufre al volver así. Entonces, yo, los amigos y compañeros, casi nadie de mi entorno cercano, pero la gente que apostó por ese sí, que en su mayoría opositores, y los que fueron de la Revolución Ciudadana y estuvieron con el sí, yo no creo que se arrepientan te lo digo con total sinceridad, y creo que su inmoralidad es tal que no creo que hoy en día, viendo las burradas de Lenin, yo no creo que se arrepientan del sí. Yo creo que más bien, y que digan que no les pasó y ofrezcan una postura racional, y creo que más bien se arrepienten de que ese sí no los llevó a lo que ellos pensaron que el lugar que iban a ocupar, al protagonismo que iban a tener, a las aspiraciones que tenían, a lo que ellos querían. Y si se me para alguno, y en su cara se los diré, simplemente es porque no les dieron un puesto, no les dieron un cargo, o no, es una cuestión de completo arribismo. Así que si se arrepienten, yo pienso que es por ello. No creo que nadie que haya votado por el sí, votado, y simplemente digo votado, creo que todos los que hicieron lo hicieron con un motivo arribista, y ese motivo arribista permanece dentro de ese arrepentimiento, ¿no? Entonces, arrepentidos no hay. Hubo bastante tiempo, ha habido bastante tiempo. Arrepentida soy yo. Es aquí, porque uno cuando se arrepiente de algo, te voy a decir, lo primero que uno tiene que hacer es ponerse atrás de la fila, ponerse detrás de los compañeros detrás, y hacer un propósito de enmienda. Hacer propósito de enmienda. Y todos los compañeros, Paola y todo el mundo lo sabe. Por ejemplo, por eso en mi caso arrepentida sí soy yo, que he hecho propósito de enmienda, que he dicho, hombre, sí que me equivoqué, la verdad siempre me justifico, pero he dicho, qué bestia, como yo pude, por ejemplo, pienso que no fui muy beligerante cuando quitaron la vicepresidencia. Yo decía, las vicepresidentas, hombre, ponían a 3 mujeres que en toda su vida pública, Rosana Alvarado, lo digo con todas las letras, a María Fernanda Espinosa, Rosana Alvarado, y a María Alejandra Vicuña, me las pones ahí, yo pienso que son de izquierda, ¿no? Si la una se dice bolivariana alfarista, la otra toda la vida supuestamente de izquierda, y la otra, hombre, más pareció una bolchevique, yo pues pensaré, no las conozco de nada, en mi vida las he conocido, pero pensaré que son de izquierda, y te venden eso como un proceso. Ellos que criticaban mucho a Jorge Glass, que los Boy Scouts, mira,
los Boy Scouts y la gente que ellos decían que eran burguesía sin ascenso, que se dedicaban a hablar mal de esa militancia, pues resulta que a los ministros de comunicación, Fernando Alvarado, todos ellos, resulta que esa gente se quedó defendiendo un proceso y se quedó defendiendo unos principios. Y ustedes que eran supuesta izquierda, pues no. Entonces, yo pienso que arrepentimiento no hay, no existe, no lo tienen. Y si volvieran a tener oportunidad digo, tanto la dirigencia como votantes o como cualquier persona que hace, si volvieran a tener oportunidad de intentar ocupar un cargo público o de arribismo, se volverían a rearrepentir. Así es. Entonces, volverían a tener otra posición. Entonces, para mí simplemente ya no existen, ¿no? No existen. Un análisis muy bueno, Paola. Con respecto a lo que has dicho de esas mujeres que parecían revolucionarias y al final no lo eran, decía Lenin que detrás de un extremista siempre hay un oportunista. Parece que en esta situación se ha cumplido. ¿La frase, sí, ¿no te parece? Sí, detrás de un extremista y decía yo con el ministro de Educación, con Fander Falconi, que todavía se mantiene, con Carvajal. A mí me encanta decir los nombres y apellidos, porque yo no tengo ningún problema en decir los nombres y apellidos, me encanta. No te preocupes, en el Estado tenemos un buen equipo de abogados, cualquier cosa. No, para nada. No, es que yo no les estoy acusando de ningún crimen ni de ninguna cosa falsa. Estoy diciendo sí, pero ya sabemos cómo funcionan ellos. Cualquier cosa. Claro. La posición que ocupa, no les tengo miedo a ninguno, además yo no soy política ni tiene influencia sobre mi entorno. Pero bueno, finalmente los que es porque pienso que las personas hoy en día han intentado instalar un miedo, ¿no? Un miedo a que no digamos nada, que no anunciemos porque está mal. Eso es lo que pasa con Sofía, intentaba instalar un miedo. Dicen, ay, Sofía por gusto decimos aquí dio papaya, o sea que tú te dejaste hacer eso. O sea que parece que hoy en día no dar papaya es estar sentado en tu lugar calentando el puesto y esperando a ver qué te pasa. Esa es quieren inmovilidad, encima nos intentan así inmovilizarnos mentalmente. Mira, finalmente yo aparte de eso hay una frase así de Paulo Freire que le decía un compañero, Jorge González siempre decía, dice que la trajo a colación, y Paulo Freire dice que luego tú te conviertes, o sea que hay cierta educación que te hace convertirte en aspirar a ser como el opresor, a convertirte en el opresor, o sea que llegas a esa posición y todos los principios, todas las reivindicaciones que tuviste como oprimido te hacen convertirte en opresor. Son estas mismas reivindicaciones las que te hacen un juego, ¿no? Y te hacen convertirte en eso. Esa es la posición política que ellos tuvieron y que para mí siguen teniendo, aunque ya no ocupen cargo, y la seguirán teniendo. Fernando Espinosa lo ocupa, debería renunciar, debería. Paola, ¿qué supone para Ecuador haber roto las relaciones con Venezuela? ¡Wow! Eso no tiene nombre. Primero por el origen de la decisión mal tomada del gobierno ecuatoriano. Primero nuestra solidaridad al pueblo venezolano, a los ciudadanos, que de alguna u otra manera son los que se afectan con decisiones tan absurdas como la del gobierno ecuatoriano. Una cosa es poder estar en desacuerdo con lo que se dice, otra cosa es tomar una decisión tan radical de romper relaciones con un hermano con el cual en los últimos años hemos construido una base importante para la región. Yo creo que eso es no tener visión de integración, y eso es básicamente lo que representa el gobierno de Lenín Moreno, porque entre tantas cosas que hemos analizado el día de hoy, otra de las tareas que tiene Moreno es destruir la integración regional, que ha sido de alguna manera la base sustancial del proceso progresista en la región. Eso es importante entenderlo. La decisión no solo pasa por un berrinche de un presidente mentiroso, porque Lenín Moreno miente. Hoy compartí en mi Twitter un análisis interesante que hacía Mario Riorta, un
experto en comunicación política y donde hacía un análisis sobre las fake news o las mentiras falsas en redes, pero el tema es que Lenín Moreno es una mentira falsa permanente. Él personaliza las mentiras. Él es una persona que miente y hace una pataleta que creo que ese no es el fondo en realidad. El fondo es seguir agudizando la crisis regional de dispersión, de seguirnos separando, de seguirnos dando golpes desde la institucionalidad para desproteger lo que para nosotros ha sido uno de los baluartes más importantes de construcción de poder político y geopolítico, que es la organización de la región desde un bloque. UNASUR, CELAC, el ALBA, organismos nuestros, donde hablamos nuestro idioma, donde decimos las cosas como las pensamos, porque a veces nos quieren hasta imponer los modismos como ellos hablan. Si uno alza un poquito la voz a estos tales gritones, es que así son estos, desfachatados, groseros, nos quieren hasta imponer la forma de vestir y hablar, todo nos quieren imponer. Nosotros creamos organismos en la región donde hablamos nuestro idioma, nos vestimos como nos da la gana y pensamos como debe pensar el pueblo, de una manera, desde los orígenes del poder popular. Obviamente, líderes que nacen desde el poder popular tenían que ir a esos organismos de representación internacional a hablar lo que a nosotros nos compete, que es la integración, el poder organizarnos económicamente. Hay muchos elementos importantes que se lograron en la década pasada con la integración. El Banco del Sur, el mismo UNASUR, el Sucre, que fue una moneda virtual que se creó para poder hacer exportaciones entre los países. Hay mucho que logramos como bloque, pero eso es lo que hoy tienen miedo, o más que miedo, eso es lo que hoy quieren destruir, porque saben que América del Sur, la región organizada, podía hacerle mucha fuerza, como bloque hacerle mucha fuerza a las imposiciones del norte. Hoy, gobiernos que están completamente entregados a esta dinámica como Colombia, Argentina, lo de Brasil nos preocupa muchísimo, y obviamente Lenín Moreno, que es el menos, en realidad el menos, es una persona que no tiene obviamente los quilates para poder hablar de progresismo, aunque se viste del progresismo para decir que es un presidente progresista, pero desde el progresismo nos disparó internamente y está realizando acciones de este tipo. Entonces, más allá de una ruptura institucional o una ruptura de relaciones con Venezuela, Gonzalo y quienes nos escuchan, yo haría un análisis mucho más profundo. Esto es una estrategia o un paso más de la estrategia para seguir vulnerando y seguir bombardeando el proceso integracionista que tuvimos en la región. No nos quieren en bloques, nos quieren separados. Y obviamente separados nos ganan, somos vulnerables. Vulnerables como país que todavía estamos en proceso de desarrollo, país que está en proceso de crecimiento y que con las políticas de Lenín Moreno de retroceso absoluto, no solamente de derechos y de soberanía, el entregarse a Estados Unidos y dejarnos solos, vulnerables, sin políticas de Estado claras, sin políticas internas de seguridad, sin políticas propias en desarrollo económico, desbaratando todo lo que se había construido para hacer nosotros un proceso de industrialización de nuestras materias primas. Hoy no, hoy todo lo quieren privatizar, así que no se sorprendan que privaticen las empresas públicas que han funcionado muy bien, como la parte telefónica, como las hidroeléctricas. Todo eso están tratando de legitimar para venderla a precio de gallina pestada. Quizás dirán, pero Paula se salta de un tema a otro. No, todo esto tiene que ver. Todo tiene que ver. Las decisiones internacionales, de política internacional, que dudo que las tenga, porque como se maneja la política internacional en este país es como manejamos nosotros las reuniones de barrio, y creo que las reuniones del barrio están mucho más organizadas porque el presidente te da un orden del día y vamos a arreglar la calle y vamos a organizar el parque. Bueno, por lo menos las reuniones de barrio tienen mayor concepto y tienen mayor sentido de integración. Lo que está haciendo Lenín Moreno en política internacional, sencillamente lo está haciendo como cualquier cosa. Y esto, insisto, no es una cosa menos importante. Esta es parte de la estrategia para romper la integración regional. Gracias, Paola. Un análisis excelente y muy profundo. Amanda, la última pregunta para ti.
¿Tiene la Revolución Ciudadana capacidad para vencer en unas hipotéticas elecciones presidenciales con una fórmula presidencial sin Correa y sin el expresidente haciendo campaña en territorio ecuatoriano? Yo no, a mí se me escapa de eso, lo saben quienes analizan eso, gente como Paola, quienes tienen encuestas y todo, pero dentro de lo que uno lee y como patriota, te diré que al igual que como nos sacamos y de la forma orgánica o inorgánica, que sé decir, de cualquier fórmula química, de cualquier forma, así como fue la gente que hizo la campaña por el no, así como se hacen desde distintos lugares, desde así sea llamando por teléfono, como se hizo la campaña del binomio del pueblo. Como en este país supimos y sabemos por qué la gente dice por qué no hay un estallido social. Paola hablaba ahorita de los sectores estratégicos de la empresa, por qué no hay estallido social, porque la Revolución Ciudadana dio bienestar y hemos vivido 10 años de bienestar y este país todavía funciona. Eso que dicen de que no hay, pero el país está caminando y funciona, están destruyéndolo, pero para que eso se vea, ya hay menos empleo, ya hay gente, ya ves poco, pero tú sabes cómo para que en la sociedad se logre ver ese estallido es mucho más complejo, mucho más difícil, como cuando nosotros, los ecuatorianos, hemos votado presidentes y tenemos una historia de rebeldía, quizás no en los términos organizativos que todo el mundo, que otros países lo tienen y con organizaciones sindicales posicionadas y decentes que no tenemos aquí, con todo, que en el Ecuador simplemente no existen porque esos sindicatos simplemente están venidos, todos lo saben. Pero yo pienso que si hubiera una campaña, lo haríamos con el mismo cariño y siempre pensaría que la volveríamos a ganar. Esté el Mashi o no esté. Como se hizo la del binomio del pueblo, aunque estuvo él, como hicieron la del no y sacaron un excelente resultado, como se intenta, como se recogieron esas últimas firmas. Pienso que harían de todo como hacen en Brasil para que eso no sucediera, para que no existiera. Es más, saben que se ganaría, saben que con Correa, sin Correa, él solamente, no, imagínate, hace como 2 meses pasó ahí una alcaldesa, una gran mujer, una revolucionaria de todo aquí en un cantón que se llama Durán, que se ha mantenido leal a la Revolución Ciudadana y que tenía una foto del presidente Correa y llegó una señora de la oligarquía, vio la foto y eso le molestó, fue un gran escándalo aquí, le molestó la foto de Correa en el despacho, la foto, les molesta eso, la sola imagen de él y pienso que eso es algo que no puedes borrar de la historia de este país, eso es un símbolo que no, y si hubiera una campaña, pues es mi opinión así, atrevida se ganaría, hombre, claro que sí, como se han ganado todas se han ganado, todas las que se han hecho en igualdades de condiciones con la oligarquía, todas las que han sido democráticas se han ganado, porque no se ganaría otra. Sí. Gracias, Amanda, por tu pasión revolucionaria, me enamora. Paola, la última pregunta para ti. ¿Cuál está siendo el impacto económico del regreso del neoliberalismo a Ecuador? Bueno, no me quiero abstraer de lo que dijo Amanda. Yo sé que es muy difícil en la actualidad poder hacer una lectura de los escenarios, quiero ser lo más pragmática posible en ese sentido, pero hablar de un retorno al 2021 es posible. Es posible primero porque la gente ya está empezando a decir en las calles, Correa tenía razón. El tema es que no han podido desmontar todo lo construido y cada cosa que implementa el gobierno son estrategias fallidas. No hay absolutamente nada que les haya resultado. Y todo lo que han hecho es sencillamente retrocesos, malas decisiones y mediocridad absoluta. Cuando pasas de un gobierno con una gestión excelente e impecable como la de la Revolución Ciudadana y pasas pues obviamente a no tener respuestas, que los hospitales se estén quedando sin medicinas, que el IES no esté funcionando, que se afecten las políticas sociales más sensibles o más importantes, que son las que afectan obviamente a las grandes mayorías, la gente empieza a decir, Correa tenía la razón. Entonces, esto sí abona a un escenario en donde la Revolución Ciudadana puede regresar.
Que si con Rafael o sin Rafael, bueno, depende obviamente de la parte organizativa local, porque si bien es cierto, Rafael Correa antes de dejar el poder dijo, yo me voy a vivir fuera, que era una decisión personal de dedicarse a su familia, de dedicarse a la academia, de dedicarse a escribir, nunca descartó volver, pero sin embargo para él era prioritario en esa etapa, cuando decidió irse a vivir a Bélgica, dedicarle más tiempo a su familia. La situación cambió, los escenarios cambiaron, y Rafael Correa no ha dejado de ser un actor político en Ecuador viviendo fuera. Oiga, es increíble, y esto es de analizarlo y de estudiarlo, pero que el opositor número uno de Lenín Moreno sea Rafael Correa, y en Twitter, en Twitter, teniendo Lenín Moreno todo el aparataje mediático a su disposición, teniendo a la prensa cómplice. En este momento, Lenín Moreno tiene casi el 70% de desaprobación y hemos visto algunas encuestas donde vemos un leve crecimiento del presidente a pesar de todos los ataques, porque eso hay que decirlo. Tenemos a la prensa que todos los días dice que Correa esto, que Correa es culpable de todo. Entonces, creo que el que una cosa que se construye desde los medios, pero que la gente la vive distinta, va a ir cambiando el escenario. Que si con la figura de Rafael o sin Rafael, yo creo que Rafael, mire, y esta es mi opinión, yo soy inmensamente respetuosa de las opiniones, esto ya lo digo desde lo profesional y desde lo personal, obviamente soy una militante de izquierda y creo mucho en valores importantísimos que se han formado en nuestro proceso político. Yo no dudo que puedan haber compañeros que tomen la posta, no lo dudo, hay muchísimos, y no voy a nombrar a uno por uno porque sería ser de alguna manera, podría dejar a alguien fuera, pero hay muchísimos cuadros de formación política, probidad, para poder enfrentar la revolución ciudadana. Pero creo que frente al escenario que tenemos, con la derecha organizada y con poder, envalentonada, yo creo que un liderazgo como el de Rafael Correa sería el único capaz de poder enfrentar las elecciones del 2021. Que lo habiliten, que le permitan venir en la cosa, porque están haciendo absolutamente todo para evitar que Rafael Correa regrese y que esté proscrito políticamente. Pero sin embargo creo que la figura de Rafael Correa, la figura de liderazgo importante que tiene Rafael Correa, pues sencillamente es indispensable. Sé que mucha gente habla de populismo, de caudillismo. Mire, yo no voy a entrar en esas simplicidades. Yo creo que hay gente que nace para gobernar, que nace para dirigir, que nace con un pensamiento de avanzada, que se convierten en referentes de la región y del mundo, y Rafael Correa es uno de esos. Y no podemos decir que no es necesario o podemos prescindir de él. Él es necesario en la revolución ciudadana, dependerá de los escenarios que se planteen al 2021 si podrá estar, pero si puede estar, estoy convencida que barre y barre de largo. Ahora, sobre la pregunta que me dijiste sobre el tema económico, yo sé que me extendí largo, pero ya con estas dos cosas termino, con estas dos conclusiones. A ver, primero, Ecuador es un país dolarizado y la forma de que funcione, yo no soy economista, pero soy una ciudadana que ha comprendido que en una economía dolarizada, lo que permite la dinamización de la economía interna y no vulnerar la producción interna es básicamente cuidar los dólares que aquí se producen. Porque siendo una economía dolarizada, cada dólar que sale o cada dólar que se va, termina perjudicando nuestra balanza comercial. Eso fue lo que la Revolución Ciudadana en políticas económicas soberanas procuró: hacer fuerte las mini pymes, hacer fuerte la economía popular y solidaria, que el productor local, que por ser obviamente una economía dolarizada, la materia prima que muchas veces necesita importar para poder realizar sus productos tiene un costo mayor. Entonces hay que generar todo un proceso para cuidar nuestros dólares y obviamente proteger a la producción local. Con este antecedente, el gobierno de Lenín Moreno está haciendo todo lo contrario. Primero, nosotros somos un país que todavía depende mucho de las rentas petroleras, y una de las cosas históricas que Rafael Correa hizo para poder darle soberanía a nuestra economía desde el petróleo, pues básicamente fue la renegociación de los contratos petroleros, permitiendo que el 80% de lo que se produce en el Ecuador se quede acá y el 20%
a las empresas que vienen a ayudar a la explotación, porque no son dueñas del petróleo, el petróleo es nuestro. Bueno, esa dinámica cambió. Hoy Lenín Moreno le está entregando la mayor cantidad de recursos que nacen del petróleo a las empresas transnacionales. Se hizo un cambio de las relaciones. Hoy volvió a gobernar el capital externo, el capital internacional, el capital de las corporaciones, y están dejando en la indefensión, tanto así que ha repetido a cada momento que el Estado está muy inflado, que hay mucha burocracia, han dejado en la calle más de 161.000 trabajadores, hay un problema gravísimo de empleo, justamente por las decisiones económicas que ha tomado. Hablaba de los subsidios, si bien benefician a cierto sector de la población, yo no es que esté totalmente en desacuerdo que se haga una revisión del tema de los subsidios, pero el tema es que están tomando decisiones no técnicas, lo están haciendo de una manera que se acuesta un día y al día siguiente dice vamos a hacer esto, se iluminan el grupo asesor económico que viene de estamos hablando que Richard Espinosa viene de las cámaras de las cámaras del país, entonces ellos vienen ya representando a un núcleo que básicamente son los capitales del país. Entonces, son decisiones que están viéndose ya plasmadas en la vida de la gente, está empezando a afectar la falta de trabajo, están empezando ya a sentirse en el diario vivir lo que está las decisiones tomadas, y lo más grave es que no han cumplido nada del plan de gobierno para el cual fueron elegidos: hacer casas, subir el bono de desarrollo humano o generar mayor capacidad de empleo con microcréditos, el sector pesquero, agropecuario, la economía popular y solidaria, que son quienes mueven la economía local, quienes mueven el billetito día a día. Esa gente es la que está hoy afectada y es la que sale a las calles, y que obviamente los medios de comunicación no le muestran al mundo lo que está sucediendo. Hoy ya tenemos a los agricultores en las calles, a los ganaderos, a los arroceros, a los lecheros, que ya hicieron una marcha, cerraron una vía. Eso no se veía hace muchísimos años en el país. Los paros habían sido parte del pasado. Hoy está retornando toda la base popular y productiva, sobre todo de la mano de obra pequeña, está retornando a las calles justamente por las malas decisiones económicas del presidente Lenín Moreno. ¿Cómo van? Él no creo que vaya a existir una estabilidad en ese sentido. Va a existir ya muy pronto un estallido social, porque está empezando a sentir. Continúa la radicalización de las medidas neoliberales que vienen desde el Fondo Monetario Internacional, y básicamente las está adoptando de manera casi servil, al pie de la letra, el presidente Moreno. Pues muy bien, compañeros, hasta aquí el que ha sido el segundo podcast and roll de Estado.net, un podcast que seguiremos haciendo cada 2 semanas en principio, un podcast en el que cada vez intentaremos hacerlo mejor, y en el que en el día de hoy nos ha acompañado principalmente nuestro director Gonzalo Sánchez. Gonzalo, gracias por haber estado aquí hoy otra vez. Hasta pronto. Hasta pronto. Espero, Gonzalo, que dentro de 2 semanas nos tengas más temas preparados y hagas un plantel como el que has organizado para este podcast tan bueno. ¿Qué tal te ha parecido la experiencia de este segundo podcast? ¿Has visto mejor que el primero? ¿Te has visto mejor? ¿Qué tal los compañeros? Cuéntame algo. Pues yo creo que hemos estado bastante mejor y que hemos aprendido un poquito del anterior. Me gusta que haya participado Marta y que haya más mujeres. También que haya estado aquí Alberto, porque me parece que le ha dado muchísima calidad con sus respuestas. Y muy bien, con muchas ganas de hacer el siguiente y ver si podemos seguir mejorando poco a poco. Perfecto, eso es lo que vamos. No podemos prometerlo, pero vamos a intentarlo seguro. Y en segundo lugar, despediremos a nuestra compañera Marta Corbal, que ha estado aquí también con nosotros por primera vez, que se ha portado muy bien, nos ha estado muy nerviosa, aún siendo su primer podcast. Y espero verte muy prontito otra vez. Hasta luego, Marta. Muchas gracias y espero estar en el próximo más tiempo con vosotros. Yo también lo espero, la verdad, porque aguantar solo a Gonzalo es un poco complicado. Y en tercer lugar, y no menos importante, el estreno de nuestro colaborador Alberto Sánchez, que ha estado aquí para hablar de temas muy interesantes, en el que ha protagonizado con Gonzalo una conversación muy distendida sobre la derecha y la inmigración. Alberto, gracias por estar aquí y espero verte muy pronto. Muchísimas gracias, es un placer estar con vosotros y espero que muy pronto podamos vernos. Espero que sí. Y a vosotros, amigos, deciros que en principio seguimos haciendo el podcast cada 2 semanas.
Si contamos posiblemente con más efectivos y más tiempo, tenemos semanal, pero en principio hacemos lo que podemos a marchas forzadas, pero lo importante es hacerlo con calidad y que os llegue a vosotros, como siempre, porque si no, no tendría sentido si no estuvierais ahí. Así que muchas gracias por estar aquí en este segundo podcast and roll del podcast del estado.net. Así que muchas gracias, compañeros, y hasta dentro de 2 semanas.